Hola, hola, muy buenas noches a todos. ¿Se escucha mi audio? Buenas noches, magíster. Sí se puede escuchar. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Vamos a dar el inicio correspondiente mientras los demás maestrantes van ingresando. Hoy vamos a ver justamente lo que es la parte de tipos de investigación cualitativa. Antes de esto, no se olviden, por favor, a las actividades correspondientes de esta semana. Están justamente en la semana número 2, que corresponden a la tarea número 2. Hay un archivo para esta tarea en el que se tiene que dar justamente algunos criterios relacionados justamente al perfil, en este caso, de los 12 puntos en realidad, ¿no? Tenemos el foro correspondiente. Para poder responder a este foro, se debe de realizar una lectura de manera rápida y comprensiva para la respuesta concreta y de manera objetiva en relación al foro. No olviden que las tareas y los foros, ¿no? Las tareas equivalen a 10 puntos y los foros son de 5 puntos, ¿no? Entonces, recalco nuevamente que estas son justamente actividades que sí o sí deben de presentarlas. Y tenemos una última, que es una última actividad, que es el trabajo final, que corresponde justamente a la elaboración misma de el perfil correspondiente para justamente más adelante les vaya a ayudar y vaya justamente, ¿no? Reajustando. Evidentemente no todos los trabajos van en correspondencia justamente en el trabajo que y en la parte de lo que es justamente la metodología que vayan utilizando en este caso, ¿no? Entonces es bien importante tomar en cuenta que probablemente algunos van a ir trabajando a partir de cierto tipo de paradigma, cierto tipo de enfoque, a diferencia de la que estamos viendo, ¿no? Pero aquí tomamos en cuenta más aún de ese paradigma naturalista e interpretativo de enfoque cualitativo. No sé si alguien tiene alguna consulta, creo que alguien alzaba la mano. Sí, buenas noches, magíster, ¿Cómo estamos? compañeros. Yo tenía una consulta de los enlaces de videos que subió de la Sí, anterior semana. Nos aparece, bueno, al menos a mí me aparece como video no existente. Y sí. eso que consultarles, sí, los tres hice la prueba y me sale un mensaje de video no existente. Eso quería consultar. Perdón, Magister, de igual manera yo he intentado quería ver la clase de cómo he explicado los modelos del día sábado, pero Ya. me sale que el video no existe, entonces no he podido revisarlo, solo directamente a los PDFs que ha subido al WhatsApp nomás. Bueno, este es el Zoom que me han entregado, ¿no? Yo les comparto justamente algunos links que con el técnico hemos coordinado. Me dijo que debería de solamente copiar el link correspondiente de las reuniones, ¿no? Aquí tenemos grabaciones, miren, ahorita grabaciones, va cargando y tenemos justamente algunas sesiones que hemos ya pasado, ¿no? Por ejemplo, lo único que hice es compartir, pero voy a consultar, no sé si hay algún código, estará cerrado. Voy a ir consultando, ¿ya? Esa parte no se preocupe. Aquí tenemos de las sesiones de la anterior semana que corresponden justamente. Hoy estamos en la semana 2, sesión número 1, y estamos en proceso, ahorita está en proceso de grabación, ¿no? O sea, toda la grabación se sube a la nube. Al de salud. Entonces Entonces, tendría que estar, ¿no? Entonces sí. voy a consultar, no sé qué ha pasado, tal vez tiene algún código o alguna llave o un candado que he cerrado y que no se pueda observar, ¿no? En ese caso. Ahora, por otro lado, si es que, porque en las sesiones que tenemos, hay una parte que siempre observo, ¿no? Que indica, ¿no? Que está grabando en realidad, ¿no? Hay una parte que indica grabando, ¿no? La sesión correspondiente. Entonces, esa situación voy a consultar al técnico si no se está viendo los videos correspondientes. Por otro lado, si es que hay algún problema, no lo sé en realidad, pero este es el link correspondiente que me han enviado de Zoom. Entonces yo tengo mi Zoom personalmente, entonces yo voy a ir subiendo, cargando videos de fortalecimiento, ¿ya? Eso no me lo dijeron, era que me lo digan. El fin de semana, entonces hubiese grabado los videos y nuevamente hubiese recalcado, ¿no? En qué consistían las actividades, ¿no? Las actividades. Bueno, pues voy a consultar, ¿está bien? Sí.
No sé si alguien más tiene alguna consulta. ¿Ninguna? Solo eso. Muy bien. Vamos con la presentación. Uno, un documento que les esta ya la hemos visto. Esta es la presentación. Uno. Vamos a criterios. La unidad número 2. ¿Se ve? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, Magister. Muy bien. Vamos a hablar de tipos de investigación cualitativa, que están estrechamente relacionados a los métodos de investigación cualitativa, ¿no? Entonces, en primera instancia, hay que tomar en cuenta el término de diseño cualitativo. ¿Cómo se interpreta, cómo se entiende el diseño cualitativo? Bueno, un diseño corresponde justamente a la forma, ¿no?, a partir de la información de la base de datos que se pueda obtener mediante el uso de los metabuscadores. Es decir, que debo realizar justamente una búsqueda de manera estratégica, seleccionando justamente la base de información de repositorios en los cuales pueda dotarme buena información y a partir de esta pueda ir recopilando, informándome por sobre todo y profundizando la temática que tengo pensado o tengo ideado, ¿no?, a poder realizar y emprender a partir del el problema, a partir de la experiencia que cada uno de ustedes lo tienen dentro de sus especialidades, en el trabajo, en la institución donde ustedes vayan emprendiendo, ¿no? Además de esto, no implica, ¿no? Que no implica el manejo estadístico riguroso, ¿no? Es decir, no nos centramos, ¿no?, mucho al uso de manera muy objetiva, podríamos mencionar, desde un enfoque cuantitativo, ¿no? Con el uso de paquetes estadísticos, las pruebas de hipótesis, pruebas de normalidad, pruebas de coeficientes de correlación, ya sea de Spearman o puede ser coeficiente de correlación de Pearson, si son variables cuantitativas o si tenemos una variable cuantitativa y las demás cualitativas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí más aún tomamos en cuenta y va orientando justamente, ¿no?, su estructura al proceso de la obtención de resultados de manera significativa. Cuando nosotros hablamos de resultados, es ver justamente qué es lo que se ha logrado, ¿no?, interpretar, decodificar, qué es lo que se ha logrado sistematizar en relación a la experiencia como investigador se haya vivido justamente, ¿no?, en el contexto donde uno se encuentre. ¿Cuál es la finalidad de la investigación cualitativa? Bueno, primero caracterizar, ¿no?, y responder de manera conjunta y articulada. Es decir, cómo siente la persona, ¿no?, la que se está observando en realidad, ¿no? A la persona que se está realizando la entrevista, ¿no? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa la gente en realidad, ¿no? Bajo ciertas propiedades, características y por sobre todo cualidades. No olvidemos que distintas, por ejemplo, regiones o comunidades tienen una forma de sentir, ¿no? Tienen una forma de pensar, tienen una forma de actuar hacia los demás, hacia la misma sociedad y hacia las comunidades distintas o aledañas en este caso. Entonces, también tiene una finalidad de describir y comprender, ¿no?, lo que la gente vive y cómo lo vive en realidad. Cuando nosotros hablamos de la descripción, corresponde justamente a ver todas las distintas características, ¿no? Todas las características observables en este caso. Por eso realizamos observación participante, ¿no? No solamente es ver el contexto, hay una comunidad, tiene, supongamos, 100 sujetos, son 50 familias, supongamos, ¿no? No solamente es ese número, esa cantidad, no es esa la observación, ¿no? Participante, ¿no? La observación participante corresponde en participar, ver justamente algunas características que surjan y que sean justamente algo relevante por sobre todo, ¿no? Es decir, cómo podemos interpretar ciertas acciones, ciertas actividades dentro de ese contexto. Y hacer justamente esa descripción de ese contexto y comprender justamente lo que la gente vive o cómo la vive, es en realidad, ¿no? No es solamente de un día o 2 días.
Aquí corresponde hacer justamente una observación participante y más aún cuando se quiere lograr obtener algunos elementos importantes, algunos elementos significativos que puedan realzar justamente, como por ejemplo la revalorización, supongamos, ¿no? De cierta cultura, supongamos la revalorización del idioma o del quechua, supongamos, ¿no? Entonces, como nosotros podemos ver justamente la revalorización en un determinado contexto, ¿no? Si esto va a ser en Cochabamba, en Potosí, en qué cierta comunidad, qué características tiene. Entonces hay que verlo justamente, ¿no? Cómo ellos lo viven, cómo lo conciben, cómo se entienden, cómo se comunican, cómo hacen la interacción, ¿no? La parte, y esa es justamente, ¿no? La investigación de enfoque cualitativo, la parte subjetiva, ¿no? Y esa parte subjetiva no es nada sencillo en poder obtener, ¿no? Es decir, vamos a tener una infinidad de respuestas, ¿no? Cuando es bien objetiva de manera cuantitativa, simplemente tenemos y converge a una respuesta, una solución concreta. Pero si tenemos una parte de enfoque cualitativo de manera subjetiva, es decir, puede tener justamente distintos respuestas a un determinado problema, ¿no? No necesariamente va a ser la única solución, va a haber varias soluciones en realidad. Y el enfoque mixto va relacionado más con la intersubjetividad. Vale decir justamente la interacción de sujeto a objeto, en este caso de sujeto a sujeto, que corresponde justamente el análisis más en el grado tanto cuantitativo como en el grado cualitativo, ¿no? Entonces esos enfoques ya aglutinan justamente, ¿no? La intersubjetividad desde el enfoque mixto, ¿no? La subjetividad en el enfoque cualitativo y la objetividad en el enfoque cuantitativo. Además de esto, se interpretan los contextos, ¿no? De la realidad social donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas y grupos, ¿no? De cierta comunidad. Entonces, cuando tratamos de interpretar los contextos, va a depender mucho, ¿no? De cómo viven, por ejemplo, cuál es la forma de vivencia, a qué se dedican, por ejemplo, ¿no? Cuáles las características importantes, fundamentales, cuál es la razón, en este caso, cultural, social, qué los hace distintos o diferentes hacia los demás, hacia la sociedad misma. ¿Cuál es justamente, ¿no? La actividad fundamental, cómo es su educación, por ejemplo, dentro de esa comunidad, es alta, media, baja. Se tiene justamente dotación de, por ejemplo, esto de la parte que de la tecnología, las herramientas tecnológicas, o es todo cerrado en realidad, hasta ahora siguen con pizarras y que no están justamente actualizadas, imagínense, no hay conexión a internet, supongamos. Entonces, todas estas situaciones ven la realidad social misma, ¿no? De esa comunidad. Tienen, por ejemplo, las necesidades básicas fundamentales, ¿no? Agua de cañería, por ejemplo, o agua potabilizada, o beben de agua de vertiente, o entre otras, ¿no? Que se pueden encontrar justamente, interpretar, ¿no? ¿Cuál sería la situación? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre ese suceso? ¿Por qué no se mejora, ¿no? La misma calidad de vida, se podría mencionar, ¿no? Es decir, cierta comunidad, hay una realidad social única en realidad, ¿no? De un determinado grupo, ¿no? Y entonces tienen características, tienen tradiciones, tienen una parte de creencias, la misma cultura en sí. Y saber interpretar eso, decodificarlo, toma tiempo en realidad, ¿no? No es solamente una primera vista de observación participativa, sino más aún el grado de profundidad que debes de ir indagando mediante las entrevistas, ¿no? Individuales mayormente, y en algunos casos probablemente sean con entrevistas grupales, ¿no? O tomando en cuenta grupos focales principales que tengan cierta característica común y que a partir de ellos se pueda obtener respuestas reales y dignas, por sobre todo. Además de esto, la finalidad es explicar, ¿no? Cómo las personas conocen, ¿no? E interpretan la realidad. Entonces, cada grupo social justamente contempla, ¿no? Un cierto tipo de la forma de vida que tienen, ¿no? Toma en cuenta con respecto a cómo poder interpretar la misma realidad, si evidentemente ellos no necesitan tecnología, no necesitan agua potabilizada, viven, supongamos, de plantas medicinales, tienen una cultura más cerrada. Por ejemplo, a nivel nacional, tanto en Beni como en Santa Cruz existen, ¿no? Como en Pando también existen comunidades muy alejadas en las cuales
no requieren mucho de estos elementos, ¿no? Hay algunos grupos que hasta el momento se ven en la actualidad, grupos étnicos que se mantienen, ¿no? Pero también entra en la parte de la decadencia, es decir, van perdiendo también el sentido, ¿no? De su mismo grupo en este caso étnico. Entonces, también tiene la finalidad de internalizar el mundo socio, simbólico y cultura de sus contextos, ¿no? Cuando nosotros hablamos del mundo sociosimbólico, tiene justamente, ¿no? Códigos, tiene justamente la parte de la simbología, como por ejemplo, puede ser probablemente cierto tipo de arma o herramienta, o puede ser una bandera que los haga diferentes, puede ser justamente como la parte simbólica les entiende el sombrero, o la misma vestimenta, como es una simbología para ellos, una identificación más aún de esa cultura misma, de ese grupo social, etcétera, ¿no? Entonces ahí tomamos en cuenta justamente internalizar, es decir, interiorizarnos en este caso, ¿no? En ese mundo, ¿no? No es nada sencillo, pero sí se debe de tener, ¿no? Aquellos que vayan realizando investigación cualitativa, mínimamente requieres, ¿no? Tener justamente un contexto en el que tú estés inmerso, te den justamente, ¿no? La posibilidad de poder integrarte, ¿no? Y poder interiorizar más aún y hacer investigación, ¿no? Porque no muchos en realidad logran obtener esto, ¿no? Por sobre todo, por ejemplo, en el altiplano, no muchas comunidades, ¿no? Hasta hoy en día no les es fácil, ¿no? En realidad, poder atenderlo a un investigador, ¿no? Vale decir, si tú quieres hacer una encuesta, una entrevista, necesitas justamente, ¿no? Un cierto tipo en este caso, de influencia, en este caso, de conocimiento mismo de la comunidad, que la comunidad misma te conozca en realidad, ¿no? Si no te conocen, entonces no es nada sencillo. Por lo general te indican y te responden que no tienen tiempo, están trabajando y etcétera. Entonces no les da, ¿no? En algunos casos menciona e indica, ¿no? Si les vas a pagar, ¿no? O si es que le vas a dotar si les vas a poder solucionar cierto problema, ¿no? O alguna necesidad que tiene la comunidad bajo cierto tipo de proyectos, supongamos, ¿no? Entonces, la mayoría busca eso, ¿no? Las comunidades, por ejemplo, dentro del altiplano. Entonces, estar inmerso en esa depende mucho, ¿no? Depende mucho de la forma en que tú vayas a realizar o emprender este tipo de investigación, que es justamente la cualitativa. Entonces, el diseño en realidad es la estructura a seguir en una investigación, ¿no? Esa es la parte bien importante, ¿no? La estructura. Entonces, la estructura va ejerciendo justamente el control de las mismas y encontrar, ¿no? Hay un documento que les voy a pasar justamente que es muy bueno, que es del doctor Marcelino Zavala, que realiza justamente, ¿no? Cierto tipo de estructuras, diseños de investigación cualitativa, ¿no? En los cuales va mencionando algunas. Pasó. Doctor, creo que su señal otra vez no se le escucha. Hola. Sí, creo que es su señal. Ya no está el magíster. Y el docente. Su señal es Carlita. Aquí está. Ah,
Menos mal, creí que era yo. Ya volvió. Muy bien, ahora sí, ¿se escucha mi audio? Sí, doctor. Ah, ya. Magis- Sí, ¿qué ha Sí, pasado? magíster. Se ha ido la señal por un momento. Bien, seguimos entonces. Este procedimiento de grabado correspondiente de esta sesión. Como íbamos mencionando, el diseño corresponde, ¿no? A esa estructura, ¿no? A seguir, ¿no? A una investigación. Es la estructura de ese diseño, ¿no? Se ejerce justamente el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables. Cuando nosotros hablamos de resultados confiables, corresponde también a ver si determina Otra vez es la señal, ¿cierto? ¿O soy yo? entonces a confiabilidad corresponde, ¿no? Si hemos hablado del enfoque cuantitativo, hola, hola. Magíster, se perdió su señal. Estábamos en resultados confiables, nos estaba diciendo, y se perdió nuevamente su señal. Bien, voy a recalcar. Doctor, no se escucha nada. Muy bien, voy a aumentar un poco el volumen, a ver, de mi audio. Sí, está habilitado. Sí, está. Bien, cuando hablamos de resultados confiables, hemos mencionado lo siguiente, ¿no? Que dentro del enfoque cualitativo de investigación, hacemos la validez, ¿no? La validez interna, el constructo interno, por ejemplo, si yo tengo una batería de preguntas abiertas, o si yo tengo una entrevista semiestructurada, o bien tengo justamente, ¿no? Algunos elementos, como por ejemplo el diario de campo o el cuaderno de trabajo, que corresponde a los apuntes correspondientes, cuando se va realizando justamente, ¿no? Entrevistas y la observación misma. Observación participante en este caso, ¿no? Las entrevistas en profundidad. Ahora bien, eso es desde una perspectiva cualitativa, ¿no? En la cuantitativa, por ejemplo, y obviamente la validez corresponde en la cualitativa, antes de pasarme a la cuantitativa, es de que debe ser justamente, ¿no? Por un juicio de expertos, es decir, tenemos un grupo de expertos que ustedes como investigadores dotan el instrumento, el experto es el que revisa, ¿no? Por ejemplo, las preguntas abiertas si son de manera clara, concreta, en relación a la población, está relacionado justamente al objetivo mismo de la investigación, a la temática, si la pregunta no se desvía, ¿no? Por otros rumbos en los cuales no me doten respuestas, ¿no? Adecuadas en este caso. Entonces, los expertos son los que dan eso justamente, ¿no? Esa validez del constructo interno, en este caso del instrumento. Ahora, desde una parte cuantitativa, cuando hablamos de confiabilidad, es decir, que obtenemos resultados confiables, medimos, ¿no? Medimos, por ejemplo, los cuestionarios o las guías de encuesta, los test, ¿no? ¿No es cierto? Pruebas objetivas por la medición misma del coeficiente alfa de Cronbach, ¿no? El alfa de Cronbach es un indicador que está en el rango de 0 a 1. Mientras más cercano a 1, mucho mejor, es decir, tiene una alta confiabilidad.
el instrumento y eso obviamente se obtiene a partir de una prueba piloto. Y si es muy cercano a cero, implica de que no tiene una buena confiabilidad del instrumento, ¿no? De medición en este caso. O trabajando justamente con cuestionarios o guías de encuesta con escalas, ¿no? Escalas dicotómicas, por ejemplo, sí, no, puede ser una trigotómica, ¿no? Sí, no, tal vez, ¿no? Sí, no, a veces. O escalas que tienen nivel 5, ¿no? Muy bueno, bueno, regular, malo, necesita apoyo, puede ser. Escalas Likert, por ejemplo, ¿no? Muy de acuerdo, ni de acuerdo en desacuerdo, muy en desacuerdo y muy en desacuerdo, ¿no? Que son de nivel 5. Entonces ahí, por ejemplo, ya se mide, ¿no? En base a las escalas de valores, ¿no? Utilizando, por ejemplo, el SPS o bien el Excel o el STAT, eso ya depende, o tal vez algún otro paquete que mide justamente la consistencia interna del instrumento, ¿no? Es decir, la estrecha relación que existe, que no haya mucha variabilidad entre las escalas de los ítems a partir de las respuestas que se vayan obteniendo, ¿no? Es decir, mientras muy alto sea el índice del alfa de cromas, muy cercano a uno, mucho mejor, ¿no? Es decir, 0,95, 0,90, 0,85, 0,80. Y en la gran mayoría, por ejemplo, la parte así práctica, algunos llegan, ¿no? A 0,80, ¿no? No más de 0,85, ¿no? Casos raros se podría obtener un poco más, ¿no? Un coeficiente alfa muy alto, ¿no? Pero raro sería el caso, ¿no? Por lo general obtienen, por ejemplo, 0,65 para adelante, ¿no? 0,70, 0,72, 73, etcétera. Que también no podríamos indicar de que es malo el índice, ¿no? Sino que sí también, sí es bueno en este caso, ¿no? No es tan alto, pero sí es bueno la consistencia interna, ¿no? Y eso se hace a partir de la recolección de los resultados, ¿no? Es la recopilación de datos, ¿no? Ese análisis correspondiente. Pero en la cualitativa más nos enfocamos en la validez, ¿no? Obviamente en el cuantitativo también se hace, ¿no? Una revisión con los expertos, el instrumento, ¿no? Si el cuestionario determinado tiene buenos ítems o corresponde a una encuesta con preguntas de selección, ¿no? Pueden ser probablemente algunas definidas ya con escalas y esas corresponden, ¿no? A la buena formulación de las preguntas. Entonces, y su relación, obviamente, ¿no? Con los interrogantes, que son las preguntas, ¿no? Sugeridos por supuestos, que estos surgen justamente, ¿no? A partir de la hipótesis del problema, si es un enfoque netamente cuantitativo. En el cualitativo mencionamos solamente a partir del problema y el objetivo, en este caso, ¿no? Objetivo general de la investigación. Porque ahí trabajamos con categorías, mientras en el enfoque cuantitativo trabajamos con variables, en este caso, ¿no? Y cuando hablamos de variables, debemos definir justamente, ¿no? La variable identificando dimensiones y cada dimensión identificando indicadores, ya que esos indicadores corresponden justamente, ¿no? A la formulación de interrogantes del instrumento de investigación. Y en el otro caso será en una matriz de categorización, es decir, tanto desde la categoría, la subcategoría y los identificadores. Bien, entonces hay una serie de actividades sucesivas y organizadas, ¿no? Que deben adaptarse particularmente a cada investigación, ¿no? Que nos indican los pasos, ¿no? Y pruebas y a efectuarlos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en las cuantitativas requerimos pruebas piloto, ¿no? Y efectuar justamente si el instrumento es válido, es confiable, ¿no? Para poder hacer su implementación misma a la población o la muestra, dependiendo, obviamente, si el tamaño, ¿no? El tamaño mismo de ellas, ¿no? Si la población es muy grande, entonces como investigador tendría que determinar, ¿no? Imagínense una población de 5,000 o 3,000 estudiantes universitarios. Entonces, la pregunta es, a los 3,000 estudiantes universitarios tendría que realizar justamente la aplicación de mi cuestionario. Tendría que ver justamente la posibilidad, los tiempos, los recursos, ¿no? Más que todo el tiempo, por sobre todo, ¿no? Para poder hacer el análisis estadístico dentro del cuantitativo, ¿no? Pero en el cualitativo, imagínense entrevistar a 3,000 estudiantes universitarios, las entrevistas, ¿no? Si voy a trabajar con grupos focales o voy a trabajar de manera individual, entrevistas individuales. Entonces ahí voy a tener un poco más de tiempo en realidad, ¿no? Voy a tener que
tener que categorizar mismo, en este caso, sistematizar las respuestas, ¿no? Y esa toma más tiempo en realidad. Pues depende mucho del tiempo, ¿no? Es que la gran mayoría de las tesis doctorales desde un enfoque netamente cualitativo perduran, ¿no? Más tiempo en realidad, ¿no? 5 años. Ahora vemos la etnografía, ¿no? Es decir, la investigación vista como la etnografía, ¿no? Obviamente, el método aquí es utilizar el método etnográfico, un tipo de investigación etnográfica, y surge justamente desde un trabajo, ¿no? Antropológico, es decir, una forma de investigación netamente naturalista, ¿no? De enfoque cualitativo. Entonces, utiliza justamente un sistema inductivo, para decir el método inductivo. ¿Y qué es el método inductivo? Es justamente aquí el razonamiento lógico, en este caso, que parte, ¿no? Desde lo particular, lo esencial, a lo general, ¿no? Es decir, yo a partir de este método puedo generalizar algunas propiedades y algunas leyes, alguna teoría importante. Y esto se estudia justamente, ¿no? En casos específicos a fin de desarrollar una teoría general, ¿no? Es decir, hacer inducción. Entonces, la etnografía tiene un objetivo de descubrir, generar la teoría, ¿no? Es la parte bien importante, ¿no? De descubrir y generar la teoría, ¿no? No es probar ninguna teoría determinada, ¿no? No corresponde a esta, ¿no? No es probar ninguna teoría determinada. Es decir, si queremos encontrar alguna determinada contradicción en relación a cierta teoría, dependiendo, ¿no? Del ámbito, si es en el ámbito eh, económico, sociológico, educativo, etcétera. Busca comprender una comunidad y su contexto cultural sin partir de presuposiciones o expectativas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la labor del investigador sea de carácter empírico, ¿no? Es la parte muy importante, ¿no? Y el empirismo justamente como una corriente filosófica corresponde a poder profundizar a partir de experiencias, ¿no? Y es obviamente espontánea, pero también es carente de sustento teórico, ¿no? Magister, Indicaba de que los empiristas mayormente, ¿no? Son los que tienen esta práctica cotidiana, ¿no? Es espontánea, ¿no? Pero tiene una carencia de sustento teórico, ¿no? Por ejemplo, los amautas, ¿no? Los que son justamente los callaguayas, los naturistas, ¿no? Tienen justamente otra connotación, ¿no? Es más netamente empírica, ¿no? Entonces, presentan, por ejemplo, una postura frente a esa realidad, ¿no? Cómo yo podría, por ejemplo, demostrar o comprobar o indagar, ¿no? Por ejemplo, que cierto compuesto de hierbas, ¿no? Pueda curar, por ejemplo, la enfermedad del cáncer, supongamos, ¿no? O cierto tipo de enfermedad, ¿no? Entonces se tendría que ver eso, ¿no? Científicamente, si se logra, ¿no? Es decir, tiene buenos elementos, y eso es un estudio más aún, ¿no? Bioquímico, por sobre todo, ¿no? El análisis mismo de ciertas propiedades, ¿no? Químicas en este caso. Entonces tendría que ir analizando más aún, ¿no? Si evidentemente cierto naturista utiliza ciertas hierbas y probablemente si evidentemente cura o no cura en realidad, ¿no? Cierta enfermedad. Entonces, mayormente van de ese carácter empírico, ¿no? Además de esto, los etnógrafos, como los antropólogos, se sienten altamente estimulados en este caso, ¿no? Es decir, a un nuevo campo, en este caso, ¿no? De estudio. Pero surge justamente por una idea general, ¿no? De las áreas de la problemática que se presenten en el contexto. Es decir, uno de los aspectos más importantes de este enfoque etnográfico es precisamente el sentirse libre de poder descubrir el problema, ¿no? Retador en este caso, ¿no? Es decir, ese obstáculo que surge, ¿no?
Entonces, antes de sentirse obligado a investigar un problema determinado, y esto justamente toma en cuenta, ¿no? No solamente con el hecho en la mente del investigador, ¿no? Muchas veces ocurre eso, ¿no? Muy profundizados teóricamente, pensamos en ciertos problemas que subyacen dentro de la realidad, pero en este caso, hacer ese tipo de análisis, ir al campo en realidad, ¿no? Al campo de trabajo es distinto, es diferente, ¿no? Porque tú pensabas, por ejemplo, si evidentemente era problema para cierto contexto, cierta realidad, eh, puedes concretar y lograr a la hora de hacer, por ejemplo, un diagnóstico de que no había sido un problema, ¿no? Entonces tenía una rápida solución, es decir, no se lo veía como un fenómeno en este caso, ¿no? Ya sea un fenómeno económico, un fenómeno social, un fenómeno educativo, ¿no? Eso depende mucho de las dimensionalidades. La etnografía está estrechamente ligada al trabajo de campo, ¿no? Es decir, utilizamos un cuaderno, un diario de campo, a partir del cual se establece un contacto directo con los sujetos, ¿no? Ahí está, ¿no? El contacto directo, es observación directa en este caso, ¿no? Participativa. Si el investigador se desplaza hacia estos sitios de estudio para la investigación y registro de los fenómenos sociales y culturales, ¿no? De interés, en este caso. Bueno, mediante observación y participación directa, ¿no? En la vida, en la misma. Entonces, el etnógrafo recoge sistemáticamente descripciones detalladas en situaciones de eventos, interacciones, comportamientos observados, citas directas sobre las experiencias, actitudes, creencias, pensamientos, formas de sentir, las mismas que obtienen justamente, ¿no? A partir de pasajes enteros de documentos, probablemente se pueden encontrar en cartas, registros, historias de caso y entre otros. Tomamos en cuenta además que la intervención del observador en la vida del grupo, ¿no? O en la comunidad, de la institución que se investiga, supone abrir justamente puertas, ¿no? De fuentes de información de primera mano. Cuando nosotros hablamos de fuentes de información de primera mano, es decir, aplicamos, ¿no? Implementamos justamente técnicas e instrumentos, ¿no? Para la recopilación misma de estas. Y a partir de eso, a realizar justamente el análisis mismo, ¿no? El análisis que el investigador debe de lograr y obtener justamente, obviamente, antes de esta, ver, ¿no? Cuál es su objetivo en realidad con ese trabajo de investigación. Porque mayormente se hace con este tipo de trabajos, en algunos casos, con grupos interdisciplinarios, ¿no? Mayormente toman en cuenta el trabajo mismo grupal. Cuando tú ya tienes, por ejemplo, a un grupo colegiado de investigadores que realizan, ¿no? Desde distintas perspectivas y dimensiones, ¿no? Un economista tiene una forma de pensar que un educador, tiene otra forma de pensar que un sociólogo, tiene otra forma de pensar que un administrador, y etcétera, ¿no? Entonces ahí hay posturas, hay perspectivas, las formas de interpretar, las formas de ver desde su especialidad. Entonces, en esa investigación interdisciplinaria, ¿no? Es mucho más interesante, pero sí a la vez justamente genera, ¿no? Como un grupo, ¿no? Reflexivo, crítico, analítico de los hechos, de los sucesos y eventos que se hayan podido encontrar dentro de la misma comunidad o el grupo social al que se está indagando, ¿no? Entonces, además de esto, es bien importante tomar en cuenta el acceso mismo, ¿no? A las personas claves. Por ejemplo, yo debo tener conocimiento, si yo quiero hacer una investigación en cierta comunidad, mínimamente tendría que tener el acceso, ¿no? Con esas personas claves, decir número de celular, por lo menos contactarme con ellos, entrevistarlos, observar justamente su contexto, sus realidades, es, es la que toma en cuenta, ¿no? En este tipo de investigación, ¿no? Ir allá en realidad, en la comunidad misma, ¿no? No es desde casa ver la realidad, ¿no? En otro espacio, ¿no? Sino es ir y estar presente ahí, ¿no? Ese es el punto clave. Entonces el investigador prepara cuidadosamente, ¿no? ¿Dónde, ¿no? Como medio, dónde va a ir a realizar cierto tipo de operación, en este caso del trabajo de investigación. Otro elemento importante dentro de la investigación etnográfica es la participación activa, ¿no?
Por ejemplo, en las comunidades, esto del altiplano, podríamos mencionar, ¿no? Hay algunos que probablemente hayan pasado, ¿no? Hayan sido cargos, autoridades, lo dicen, ¿no? Autoridades originarias. Bueno, si tienes un acceso a estas, puedes probablemente, ¿no? Interactuar, en ese caso, tener más un poco de confianza y poder lograr y obtener y rescatar, ¿no? Y recopilar datos relevantes, ¿no? A partir de la entrevista, ya sea grupal o individual, en relación a la temática que tú ya tienes, ¿no? Definida en este caso, ¿no? Entonces ahí la misma comunidad, ¿no? Implica que el investigador procure, ¿no? Esa participación activa. Entonces tomamos en cuenta en qué grado de participación activa, ¿no? Muchas situaciones solamente es una participación, probablemente no sea activa, ¿no? Entonces, si no es activa, no tienes una interacción misma con la misma gente de la comunidad, por lo tanto te vas a sentir replegado, no te van a dar justamente buenos resultados, a lo que tú quieres profundizar más aún bajo cierta temática. Y dentro de esa puede existir resistencias, ¿no? Resistencias de los miembros en realidad, ¿no? De que tú puedas introducirte y puedas recopilar datos. Entonces, muchas veces ocurre en los cuales se hacen distorsiones, ¿no? En su propio trabajo de investigación. Entonces, hacen una distorsión en sí, ¿no? Una compilación diferente, distinta a lo que ellos piensan, a lo que ellos sienten en realidad. Entonces, las técnicas de investigación que acompañan en este método etnográfico son variadas, ¿no? Por ejemplo, la observación no estructurada y participante. Una de ellas, ¿no? La otra, la entrevista a profundidad o en profundidad, ¿no? Las historias de vida, trabajamos con grupos focales, ¿no? Son justamente técnicas de investigación etnográfica las que mayormente se utilizan, ¿no? También a manera de ejemplo se ilustra la técnica de observación participante, que es común en diferentes diseños cualitativos, que los vamos a ver un poco más adelante. Aquí se tiene una sugerencia bibliográfica de Galindo Cáceres, ¿no? De técnicas de investigación en la sociedad, cultura y comunicación, para profundizar lo que es justamente la investigación etnográfica. Vamos a la teoría fundamentada, ¿no? También conocida como Runte Theory, ¿no? Es decir, una metodología de investigación cualitativa sistemáticamente utilizada en ciencias sociales, ¿no? Y que hace hincapié en la generación de la teoría, pero a partir de los datos en el proceso de realización de la investigación. Bueno, esa denominación hace referencia a la construcción misma de la teoría, ¿no? Está basada en datos empíricos que la sustentan, ¿no? Siguiendo justamente un procedimiento de análisis inductivo, ¿no? Sí, inductivo, no estamos utilizando el método deductivo, ¿no? El inductivo. Se trata de un método de investigación que opera casi en forma inversa a los tradicionales, ¿no? En primer momento puede parecer una contradicción con el método científico. En vez de comenzar con la investigación, con el planteamiento de una hipótesis, el primer paso es la recopilación de los datos, ¿no? Esto es bien importante. Ese es el primer paso, ¿no? Recopilar datos. No muchos de los investigadores recopilan datos, ¿no? En muchas situaciones lo que realizan, por ejemplo, es una revisión bibliográfica, ¿no? Es decir, una investigación documental, pero se olvidan también de la recopilación de los datos, ¿no? A través de una variedad de métodos. Entonces, los datos recogidos desde un punto clave se marcan una serie de códigos que se extraen del texto, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos una serie de códigos, significa justamente realizar una estrategia, ¿no? Como por ejemplo el esquema bibliográfico comentado, ¿no? Que contemplan a la revisión misma, ¿no? A la lectura misma y la profundización, y que más adelante me van a servir estos justamente como una fuente bibliográfica de referencia, ¿no? Dentro del sustento mismo teórico. Entonces, además de esto, los códigos se agrupan, ¿no? En conceptos similares, ¿no? A partir de estos conceptos forman las categorías, ¿no? Que son la base para la creación de una teoría o una hipótesis, ¿no? De ingeniería inversa. Entonces, esto contradice el modelo tradicional de investigación, en el que el investigador elige un marco teórico y solo entonces se aplica este modelo al fenómeno estudiado. Bueno, el nombre de teoría fundamentada hace referencia a una teoría derivada inductivamente al estudio de fenómeno con la que se da. Entonces, esta teoría descubre
desarrolla y verifica en y por la recopilación misma de los datos. Y su análisis correspondiente va relacionado con ese tipo de fenómeno al que se observa, ¿no? Bueno, de acuerdo a esta definición, tanto la recogida de datos como su análisis y la teoría misma que se encuentran, ¿no? Recíprocamente relacionados. Teoría inductiva, en este caso, ¿no? Implica evidentemente que la teoría fundamentada es un método de investigación cualitativa, que mediante ciertos procedimientos interpretativos y de codificación construyen inductivamente una teoría sobre un fenómeno. Entonces, tiene un punto de vista metodológico, ¿no? Que enmarca desde la tradición del pragmatismo norteamericano y el interaccionismo simbólico. Además de eso, tomamos en cuenta que las cosas justamente se reconoce del papel activo de las personas, ¿no? La forma del mundo en el que se vive y otorga una importancia al significado. Bueno, en términos generales podemos mencionar que la teoría fundamental remite a análisis de contenido categorial, aunque sus autores han pretendido marcar un espacio, ¿no? Metodológico, técnico. Más se basa justamente en este análisis de contenido categorial teórico, ¿no? Algunos elementos importantes son, como por ejemplo, materiales de entrevistas, ¿no? Algunos materiales de entrevistas, ¿no? Videos cassettes, videos que estén grabados, ¿no? Mediante radio reportera o cámara fotográfica, de observación o documentales, ¿no? Que se tengan guardados justamente. Entonces ahí hay estrategias analíticas, ¿no? De interpretación basada justamente en la codificación. Algunos libros de sugerencia para la teoría fundamentada como investigación pueden tomar en cuenta a Strauss, ¿no? Y Corbin, bases de la investigación cualitativa, ¿no? Técnicas y procedimientos para desarrollar una teoría, ¿no? La teoría fundamentada, ¿no? Algunos lo conocen como teoría fundada, ¿no? Y otras sugerencias de la Cuesta, Benjumea Carmen, ¿no? La teoría fundamentada como herramienta de análisis, ¿no? Por otro lado, mencionamos el tipo de investigación fenomenológica. Y obviamente está estrechamente relacionada al método fenomenológico. Cuesta lo distingue justamente dos escuelas de pensamiento, ¿no? Una es la eidética o descriptiva y la hermenéutica o interpretada, ¿no? Mayormente se los conoce como descriptiva y la hermenéutica, o descriptiva y la interpretada, ¿no? En el primer punto, esta fenomenología idética o descriptiva tiene el objetivo de describir el significado de una experiencia, ¿no? Describir el significado de una experiencia. ¿Eso qué significa? Entender justamente, ¿no? Comprender características, ¿no? De cierta experiencia vivida. Y a partir de una visión que se ha tenido justamente dicha experiencia, ¿no? Cuando hablamos de experiencias vividas, contempla justamente, ¿no? Algunos trabajos, algunos sucesos, algunos eventos, algunos hechos que te hayan pasado justamente, ¿no? Desde tu realidad, desde tu contexto mismo, cierto tipo de fenómenos que se hayan suscitado en este caso, ¿no? Que hayas podido percibir, hayas podido observar en cierto contexto. Entonces aquí el investigador pone entre paréntesis sus presuposiciones, ¿no? Es decir, se refleja en experiencias, intuición, describen justamente las mismas experiencias. Y la fenomenología, esta era la fenomenología descriptiva, en realidad se lo conoce de esa forma. La fenomenología hermenéutica es la que más se utiliza en enfermería, por ejemplo, ¿no? En las carreras de enfermería. Entonces, su objetivo, ¿cuál es? Comprender una vivencia, ¿no? Mayormente logran realizar, ¿no? Por ejemplo, profesionales que ya están egresados en las carreras de enfermería, van realizando justamente, ¿no? Las prácticas, en este caso, ¿no? Dentro de ciertos hospitales en los cuales tienen, ¿no? Pueden lograr realizar, ¿no? Ciertos eventos, ciertos sucesos, hechos que hayan ocurrido justamente en cierto tipo de hospital, ¿no? Si es de tercero, segundo, primer nivel, y que eventos hayan sido más significativos, ¿no?
de esta su experiencia. Mayormente esto ocurre cuando hacen cambio, ¿no? Por ejemplo, realizan las mismas prácticas, ¿no? Profesionales, perdón, en cierta comunidad, a diferencia en cierto hospital, supongamos del área urbana. Entonces, las experiencias vividas son justamente distintas, diferentes, ¿no? Probablemente en una de ellas, en uno de los hospitales rurales, les ha hecho falta justamente, ¿no? Ciertos materiales, probablemente el contexto mismo es distinto, diferente, no muchos acceden a la atención médica, probablemente tienen más, en este caso, predominio hacia las medicinas naturales, etcétera, ¿no? Probablemente no hay mucha gente en realidad, ¿no? De casos de ciertas enfermedades, a diferencia del urbano, supongamos, ¿no? En hospitales donde sí tienen mayor atención misma de pacientes enfermos de diabetes, de cáncer, de gastritis, de sobrepeso, etcétera, ¿no? Entonces, hay una distinta realidad, ¿no? Distinta, en este caso, coyuntura social en realidad, ¿no? Entonces, su objetivo es comprender una vivencia misma, ¿no? Una vivencia en la cual justamente lo entiende que la vivencia es en sí un mismo proceso interpretativo, ¿no? Y ese proceso interpretativo es justamente donde uno es partícipe, es decir, el investigador es partícipe de esa situación. Está presente en realidad, ¿no? El investigador en diferentes, es una de las diferencias más destacadas, ¿no? Que tiene la fenomenología descriptiva y la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica también se toma en cuenta elementos sustanciales como, por ejemplo, características, propiedades de su forma de ser, de la misma, del mismo contexto, porque hay justamente, ¿no? En algunas comunidades muy alejadas, que solamente son, ¿no? No tienen muchos equipos, ¿no? Probablemente muchos se van a hospitales más céntricos, ¿no? Donde sí hay mayor, supongamos, variedad, podríamos decir, ¿no? De atención médica, ¿no? Variedad de especialistas que quieren ser justamente, ¿no? Ser atendidos, ¿no? Podría ser una de esas también, ¿no? Una percepción en realidad. O la otra es que tienen una cultura más cerrada en realidad, no accede mucho a lo que es la parte médica. Por ejemplo, en las situaciones de COVID-19, en la gran mayoría, por ejemplo, de del área urbana han sido, ¿no? Me imagino que todos han sido vacunados, por ejemplo, ¿no? Con las vacunas, ¿no? Anti-COVID-19. Algunos ya tienen justamente, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, y algunos han llegado hasta la quinta dosis, ¿no? Imagínense. Hay otros que solamente tienen hasta la tercera, hay otros que solamente tienen una, y otros en realidad no tienen ninguna de las vacunas, ¿no? Es decir, son distintas realidades, ¿no? Posturas que uno las toma en cuenta, ¿no? Y entender ese significado, esa vivencia es distinta, diferente, ¿no? Porque situaciones, cierta determinada familia, ¿no? En el área urbana no se hayan vacunado, ¿no? O cuál ha sido justamente esas situaciones o factores que hayan incidido a tomar esa decisión, ¿no? De no vacunarse con las vacunas de COVID. Entonces, hay formas y de poder entender, de poder comprender y justamente de codificar, interpretar esa vivencia es distinta, ¿no? Probablemente algunos sí han pasado por el COVID, pero no se han vacunado, pero siguen hasta hoy en día vivos, ¿no? En los otros casos probablemente se han vacunado, pero han fallecido, imagínense, ¿no? Ha habido situaciones de ese tipo, ¿no? En algunos casos han tenido efectos secundarios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían justamente enfermedades, ¿no? Tal vez iniciales, se podría mencionar de esa forma, que estaban ya iniciadas, por ejemplo, una enfermedad de diabetes, supongamos, ¿no? Entonces se ha hecho una vacuna y ha tenido justamente efectos secundarios.
Entonces hay muchas situaciones para hacer ese análisis, ¿no? Si la fenomenología estudia, ¿no?, un mundo percibido, ¿no?, como un fenómeno en sí mismo, pero a tal suerte que el sujeto y el objeto de estudio se unen por medio de las ideas, ¿no?, estar en el mundo en sí. O sea, el investigador se dirige a ese mundo percibido, entiende que la percepción permite el acceso a la vivencia. Y por otro lado, estos datos se obtienen principalmente a través de entrevistas fenomenológicas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de entrevistas fenomenológicas, son justamente con la particularidad que se debe realizar, ¿no? Más de una entrevista a cada informante, ¿no? Entonces, el análisis se indaga justamente un fenómeno en particular sobre sus esencias generales y, por último, aprender las relaciones entre las esencias, ¿no? Hallazgos fenológicos que presentan una narración, en este caso, a los sucesos, a eventos, experiencias, temas con subtemas, en un buen estudio fenológico, ¿no?, que toca el alma misma, ¿no?, del lector en sí. Entonces, la parte de la etnografía también es una manera, ¿no?, de acceder a las culturas, ¿no?, entendidas desde una manera amplia, ¿no? La teoría fundamentada se centra en la búsqueda de procesos, ¿no?, quien le interesa justamente la temporalidad, y la fenomenología indaga la esencia del significado de una vivencia. Por eso es que en la etnografía se hacen, ¿no?, mayormente preguntas descriptivas, ¿no?, sobre valores, principios, creencias, prácticas de un grupo social, grupo cultural en este caso. En la teoría fundamentada se preguntan por el proceso más aún, ¿no? ¿Cómo son las experiencias a lo largo del tiempo o cómo van cambiando estas? Y en la fenomenología serán justamente preguntas sobre el significado íntimo, tratando de desvelar la esencia de la experiencia. Dentro de la misma investigación, los métodos son herramientas, no son fines en sí mismos, pero sí la elección que haga el investigador debe ser coherente con la pregunta, es decir, la formulación de la investigación. Si no se pone en peligro la validez del estudio mismo, ¿no?, es decir, sería inválido el trabajo de investigación. Entonces, el uso de estas herramientas existe también, ¿no?, exige un conocimiento de sus bases teóricas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos bases teóricas, corresponden al grado de profundizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy hablamos de las redes sociales, ¿no? Redes sociales como Facebook, ¿no?, Instagram, Twitter, YouTube y entre otros. Pero tiene justamente esa misma, una base teórica, ¿no? Tiene una base teórica. Cuando nosotros hablamos de la interacción justamente de un punto a otro punto, de sujeto a sujeto y entre varios, la interacción justamente a partir de ciertas aplicaciones, en este caso de las redes sociales, contempla justamente una base, ¿no? Una base científica. Y en este caso son los aportes mismos, ¿no?, de muchos investigadores. Por ejemplo, redes sociales, tienen una base científica en relación justamente a lo que es conocido como, no sé si lo conocen, la teoría de grafos, donde justamente los puntos o nodos, se los conoce de esa forma, ¿no?, se unen con una línea en este caso, ¿no? Y a partir de estos pueden ir creciendo, ¿no?, de forma creciente o decreciente, dependiendo justamente de la situación, ¿no?, del contexto mismo, ¿no? Entonces ahí va justamente la interacción misma de las redes sociales, es decir, cómo yo puedo conectarme con otros usuarios a nivel, en este caso, a distancia, por sobre todo. Entonces, tiene una base, ¿no?, una base teórica. Cuando hablamos de sistemas, por ejemplo, ¿no?, de administración, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas teorías de sistemas, no? ¿Cuáles son las bases fundamentales, no? Si hablamos de teorías económicas, ¿cuáles son estas, no? A partir de qué campo de ecuaciones econométricas se han formado justamente, ¿no?, hasta la economía actual del día de hoy, por ejemplo. Y si hablamos en en otras especialidades y en otras ramas, de la misma forma, ¿no? Tienen una teoría esencial, base en realidad. Entonces, la investigación cualitativa va más allá de esos procedimientos, lo que hace que un estudio sea etnográfico, de teoría fundamentada o fenológica, es decir, la intencionalidad del investigador. Según Rodríguez y García, toma en cuenta, en esencia, la investigación fenológica respecto a corrientes de la investigación cualitativa. Es decir, se hace énfasis en lo individual,
y sobre la experiencia subjetiva. De ahí se considera que la fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. Cuando hablamos de una investigación sistemática de la subjetividad, logramos justamente, ¿no?, indagar de manera ordenada, sistemáticamente, pero podemos encontrar varias, en este caso, ¿no?, varias respuestas a, a un cierto tipo de objeto de estudio que se vaya tratando en realidad, ¿no? No muchos van a poder llegar justamente a lo que se deseaba, ¿no? Se pueden encontrar justamente otros hallazgos, otros factores, ¿no? Otras características, ¿no? Otras formas en este caso. Es así también que la investigación toma en cuenta, la fenomenológica, 8 puntos esenciales. Que la investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la vida y de la cotidianidad, ¿no? Y que eso lo cotidiano es en sentido fenomenológico, ¿no? Es decir, la experiencia no conceptualiza, ¿no? O se categoriza. La investigación fenomenológica es la explicación de fenómenos dados como justamente a la conciencia misma, ¿no? Entonces, ¿qué se implica? Implica ser consciente, ¿no? Una transitividad, una intencionalidad, ¿no? Toda conciencia es conciencia de algo en sí. La investigación fenomenológica es el estudio de las esencias, ¿no? Es la descripción de significados vividos, ¿no? Y de codificar esos significados vividos no es nada sencillo, ¿no? Es profundizar más aún cómo se entiende ciertos términos, ciertas palabras, ¿no? De cierto tipo de lenguaje, de cierto tipo de cultura, de cierto tipo de región, ¿no? Y explicar a partir de estos están justamente inmersos en la vida cotidiana. Y obviamente, no relacionadas, no las relacionadas estadísticas, ¿no? A partir de variables, ¿no? No tomamos en cuenta eso, ¿no? O la frecuencia misma de los comportamientos, no va en ese sentido. Esta investigación es el estudio científico humano de los fenómenos, ¿no? Y puede considerarse como ciencia en el sentido amplio, es decir, existe un saber sistemático, es explícito, autocrítico e intersubjetivo. La investigación fenomenológica es la práctica, ¿no?, de las meditaciones por sobre todo. La investigación fenomenológica es la exploración del significado del ser humano y que también es el pensar sobre la experiencia, ¿no?, originaria. Entonces, la fenomenología busca conocer significados, ¿no?, decodificar estos significados que los individuos dan a su experiencia. Lo importante es aprender el proceso de interpretación, ¿no? Entonces, intenta ver las cosas desde un punto de vista, la parte de la fenomenología. Algunos libros de sugerencia, como Delan Cuesta, Benjumea, estrategias cualitativas más usadas en el campo de la salud. Tenemos a Rodríguez Gregorio, ¿no? Ahí tenemos justamente la metodología de la investigación cualitativa, a sugerencia misma para profundizar un poco más, ¿no?, la parte de la investigación fenomenológica. Mayormente los alemanes realizan, ¿no?, este tipo de investigaciones en profundidad, vivencias, ¿no?, de ciertas comunidades, algunas características que vean, ¿no?, como cierto tipo de fenómenos, en este caso. El otro tipo de investigación es justamente relacionado, obviamente, al método biográfico, también en las historias de vida se lo conoce de esa forma. Es una utilización sistemática de documentos que refleja la vida de una persona, ¿no? Momentos especiales que ella se ha tomado en cuenta, aspectos importantes, principales, aportes, experiencias personales. Entonces, este método utilizan diferentes fuentes, ¿no? La biografía, los relatos de viajes, autobiografías, los diarios de cartas, las historias de vidas. Y esas fuentes conforman un género narrativo, ¿no?, que mayormente es utilizado dentro de las ciencias sociales, por ejemplo, en la sociología, en la antropología, como método de investigación. Entonces, la biografía, ¿qué es? Es la versión escrita de la vida de una persona, ¿no? La forma más antigua de la expresión de la literatura. Los relatos de viajes, por ejemplo, son, ¿no?, relatos de viajeros inscritos en el método biográfico que han permitido reconocer procesos de descubrimiento y apreciación de maneras y formas de pensar dentro de una determinada época, como que ellos fueron avanzando, ¿no?, en relación a su tiempo en este caso, ¿no?
Por ejemplo, los relatos de Charles Darwin, quien recogió justamente gran parte, ¿no?, del planeta como naturalista en el velero, justamente, ¿no? Beagle. La autobiografía es un género literario que presenta como biografía de una persona real hecha por sí misma, ¿no? Es decir, autobiografía, ¿no? El autor, el narrador, el personaje principal tienen el mismo nombre. Diario es sin duda una forma de autobiografía elaborada día a día, ¿no? Diario, por eso utilizan diario de campo, ¿no? Cuaderno de campo. Se nota cosas reales o no, pertenece justamente a la literatura confidencial. Mayormente aquí se van anotando, ¿no? Hechos, sucesos, eventos importantes, significativos. Dentro de una actividad, dentro de una acción que se haya tenido como experiencia. Las historias de vida constituyen un texto final que llega en manos del lector, ¿no? Es decir, es el resultado del proceso de edición en el que se ha iniciado el trabajo y corresponde al investigador. Pero en el sujeto, geografía tiene derechos, ¿no?, de autoría, por tanto, introduce criterios al estilo mismo. Entonces, tomamos en cuenta justamente ese texto, ¿no?, que básicamente presupone ordenar cronológicamente la información, recolectar, ¿no?, recortar las digresiones, ajustar el estilo oral del informante y introducir notas a lo largo del texto, ¿no?, que contextualicen otras partes del texto mediante las historias de vida. Los relatos de vida cruzados se refiere a una mirada múltiple, ¿no?, centrada pero en un solo objeto, y que consiste justamente en dimensiones como demográficas pequeñas, como por ejemplo una aldea, por donde caben otros muchos objetivos, ¿no? Una secta, una cofradía, un barrio urbano o una asociación, ¿no? Una agrupación, ¿no? Con cierto tipo de pensamiento, ideología, forma de vivencia, ¿no? Como en el caso que tenemos, ¿no?, en Santa Cruz, los benonitas, ¿no? Entonces, va un poco más ahí, ¿no? Relatos de vidas cruzadas. Relatos de vidas paralelos. Procedimiento que se utiliza en narraciones biográficas, ¿no? El estudio consiste en justamente unidades sociodemográficas. Son muy amplias en realidad, ¿no? Construir solamente una historia a partir de muchos relatos diferentes. Y esto va justamente en relación a experiencias vividas con un grupo, ¿no? Un grupo o una comunidad misma que tienen formas, ¿no?, de poder construir una historia a partir, ¿no? Y eso se lo conoce como investigación misma interdisciplinaria, ¿no? Que está compuesto justamente por profesionales investigadores de distintas áreas, en los cuales ven justamente, ¿no?, las perspectivas y las posturas y las experiencias que se han vivido, ¿no? Si en cierta comunidad ese grupo de investigadores fueron, entonces cada uno de ellos tiene relatos distintos, diferentes, ¿no? Pero a partir de realizar justamente una construcción única, todos los especialistas, ¿no?, de distintas disciplinas, hacen el aporte correspondiente, ¿no?, de sus experiencias vividas. ¿Por qué elegir entonces el método biográfico? Bueno, la elección de este método puede favorecer enfoques interdisciplinarios, como lo he mencionado, ¿no? Interdisciplinarios, es decir, que permite superar visiones fragmentarias de la ciencia, ¿no?, de la técnica y el arte. Y las biografías recogen las experiencias vividas por una persona o sus sentimientos, pero fundamentalmente la elección de los recuerdos, ¿no?, de manera de interpretar. En el transcurso de esta semana voy a mostrar un ejemplo, ¿no?, cómo se realiza el método biográfico, ¿no?, que corresponde a estas narraciones, de este un enfoque interdisciplinario, ¿no? Entonces, cómo se reconstruye, ¿no?, mediante la comunidad científica, ¿no?, esa perspectiva interpretativa, ¿no?, de las personas involucradas, qué experiencias han vivido, cuáles son los aportes fundamentales, etcétera. Entonces, este método se instala también en el sentido de la ejemplaridad, ¿no?, de fuerza moral. Existe hoy en día una terminología redundante y a veces polisémica, podríamos mencionarlo. Términos frecuentemente utilizados son biografía, dominio general de cualquier trabajo humanístico o científico social orientado justamente a trayectorias, pero en base a fuentes orales y escritas, ¿no? Autobiografía. Además de esto, toman en cuenta de transcribir el relato de otro idioma, ¿no? Y que se debe respetar en esta misma, como la validad, estilo original, historia de vida en una modalidad de autobiografía, ¿no?
Estas deben ser justamente, ¿no? Escuetas, claras, ¿no? Y justamente de la parte del relato biográfico, ¿no? Ese registro literal que debe de existir. Bueno, algunas sugerencias que podemos tomar en cuenta es a Ezequiel Anderek, un libro bien conocido, Métodos y Técnicas de Investigación Social. Se tiene el libro de Valles Martínez, ¿no? Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica a partir de la práctica profesional. Otro punto, elementos es el tipo de investigación de estudio de casos, ¿no? Es el examen intensivo, ¿no? Y profundidad de diversos aspectos de una entidad social, ¿no? De un mismo fenómeno correspondiente. Es decir, existe un examen sistemático de fenómenos específicos, como un programa, un evento, una persona, un proceso, una institución o un grupo social, ¿no? Estudio de caso. Entonces, un caso puede seleccionarse por ser intrínsecamente interesante, ¿no? Que se estudian. Mayormente en las tesis se contempla, ¿no? Perspectivas o factores, ¿no? Factores de los casos de feminicidios en la ciudad de La Paz. Estudio de caso, macro distrito 1, etcétera, ¿no? Entonces, los estudios de caso se refieren al análisis de la entidad singular, ¿no? Del fenómeno mismo, como una unidad social, y la mayor parte de la literatura corresponde, ¿no? A esos tipos de estudios. En el marco de investigación cualitativa, ¿no? Indagación naturalista. Entonces, esto no quiere decir que no se puedan usar datos cuantitativos en un estudio de caso, ¿no? Aquí hay que tomarlo muy en cuenta, sino que su sentido y su lógica se enmarcan en una visión global de investigación cualitativa. Pero bueno, en contraste a esta investigación cuantitativa, la cual desmenuza el fenómeno para examinar sus elementos, es decir, variables de estudio, la investigación cualitativa se esfuerza por comprender cómo funcionan las partes juntas para formar un todo en sí, ¿no? Entonces, un estudio de caso es como un proceso que intenta describir y analizar no pocas veces alguna entidad a medida, ¿no? Pero en tiempos, en términos cualitativos complejos y comprensivos, ¿no? También se caracteriza por una descripción intensiva holística, allí, y un análisis de la entidad singular, ¿no? Un fenómeno, una unidad social. Analizar justamente la profundidad de la interacción de los factores, ¿no? Utilizar un enfoque longitudinal o genético, ¿no? Cuando hablamos de la parte longitudinal en varios momentos, varios tiempos, ¿no? Ver sucesos, eventos, el cambio, la evolución, el crecimiento, ¿no? Los casos pueden ser familias, comunidades, ¿no? Grupos de personas, ¿no? Para las historias de vida, puede ser un programa, un evento, un proceso o una institución mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar justamente de casos, ¿no? Factores que inciden en el aprendizaje significativo de los estudiantes de último año, ¿no? De la carrera de, etcétera, ¿no? Estudio de caso, universidad, etcétera, etcétera. Además, se utiliza particularmente la observación, ¿no? La historia de vida, las entrevistas, los cuestionarios, ¿no? Los diarios, autobiografías, documentos personales, colectivos o informes, ¿no? Su objetivo básico es comprender el significado de una experiencia, hace un trabajo mayormente empírico, ¿no? Exige pero un marco de referencia teórica para analizar e interpretar datos recolectados. Hay tres tipos de categoría de estudios de caso, ¿no? Descriptivos, interpretativos y evaluativos. El descriptivo justamente presenta un informe detallado, minuciosamente, que describe, ¿no? Pero sin fundamentación teórica ni hipótesis previas. En los estudios de caso interpretativo aportan descripciones densas, pero con un propósito de interpretar, ¿no? Y teorizar sobre el caso. Ese modelo de análisis del inductivo, ¿no? Desarrolla categorías conceptuales. Y los estudios de caso evaluativo describe y explica, pero además se orienta en la formulación de juicios de valor que constituyen una base para la toma de decisiones. Algunas sugerencias para este tipo de investigación. Ezequiel Anderek, métodos técnicos de investigación social, Barrio del Castillo, tomamos en cuenta el estudio de casos, y Martínez Carazo, justamente que toma en cuenta el libro de método de estudio de caso. Una estrategia, en realidad corresponde justamente a una estrategia metodológica de la investigación científica.
Tenemos a Pérez Serrano, ¿no? La investigación cualitativa, retos e interrogantes. Rodríguez Gregorio, también, ¿no? La metodología de investigación cualitativa. El otro tipo de investigación es el análisis de contenido, ¿no? O el análisis del discurso, ¿no? Entonces, este método corresponde justamente a un material narrativo cualitativo que también tiene un procedimiento, ¿no? Que permite la cuantificación. En términos generales, es una técnica, ¿no? De investigación para análisis sistemático, ¿no? Contenido de una comunicación, sea oral o escrita, ¿no? Es decir, que lo puedes encontrar justamente en diarios, cartas, cursos, diálogos, reports, libros, artículos y otras expresiones lingüísticas. Las unidades de análisis corresponden, ¿no? Las verbales mayormente, ¿no? Que son más útiles, son los temas, ¿no? Que se abarcan ideas o conceptos y puntos de vista, pero que se refieren a un mensaje, ¿no? Completo. Existen diferentes tipos de análisis de contenidos en los cuales son pertinentes, ¿no? El análisis de contenido cualitativo permite, ¿no? Por ejemplo, verificar la presencia de temas, palabras o conceptos en un contenido. El análisis de contenido cuantitativo, por ejemplo, tiene como objetivo cuantificar datos, establecer frecuencias, comparaciones de frecuencia, ¿no? La aparición de elementos retenidos como unidades de información. Entonces, el análisis cuantitativo, lo importante es lo que aparece frecuentemente, ¿no? La frecuencia es el criterio, pero en la parte cuantitativa también se reduce el material estudiado, ¿no? Las categorías que se van analizando y a partir de eso se puedan distribuir, ¿no? Es decir, producir distribuciones de frecuencia, estudios de correlación y entre otros. Pero el análisis cualitativo, lo más importante implica, ¿no? La novedad, el interés, valor de un tema, ¿no? Es decir, su presencia o la ausencia, interpreta un material estudiado. Algunos libros sugeridos, Ezequiel Andeguer y Valles Martínez. Finalmente, la investigación, acción participativa. Entonces, este tipo de investigación construye lo mismo, ¿no? Lo que es la misma realidad en la que se vive. Pues en comunidades, los grupos, ¿no? En los que están insertas dentro de su propio desarrollo histórico-cultural, ¿no? Que antecede justamente la investigación. Es decir, la relación entre el investigador y las personas de la comunidad o grupo. Entonces, recursos mayormente utilizados, ¿no? Bajo su evaluación y transformación, y es muy importante mencionar algunas herramientas, ¿no? Cualitativas como cuantitativas que las que se pueden utilizar. Mayormente tenemos ahí, ¿no? La parte de las entrevistas, la batería de preguntas abiertas, tenemos justamente las encuestas de sondeo y las relaciones de conciencia justamente, ¿no? Social y con reconocimiento de carácter histórico-cultural, ¿no? Por ejemplo, la revalorización, ¿no? Supongamos la revalorización de, del idioma aymara en etcétera, ¿no? Podemos tomar en cuenta también, dentro de esa investigación, la parte, ¿no? Cómo los seres humanos, cuando el profesional expresa los valores, ¿no? Guían su trabajo, ¿no? Facilitando su evaluación por otras personas. Bueno, en la práctica, ¿no? En la práctica y con práctica, la investigación en acción participativa tiene además las siguientes características. Produce un espacio histórico determinado, es una propiedad de las personas indagadas. La persona que investiga ejerce un rol fundamental, ¿no? De persona que se inserta en la comunidad. Es parte, en realidad, ¿no? La investigación es un proceso dialógico y que el diálogo es a la vez una categoría social y epistemológica. Es decir, un estudio mismo del conocimiento. El proceso de investigación que rompe la relación de dependencia intelectual y sustituir justamente modelos de relación horizontal con personas investigadas, indagadas y ver justamente, ¿no? El campo de acción, ¿no? Es decir, transformar la realidad en sí a partir de la participación, ¿no? Es decir, nosotros vemos justamente, ¿no? Supongamos que yo estoy en cierta institución educativa y veo justamente algún determinado problema, ¿no? Es decir, soy parte de esa misma, de ese mismo contexto, participo justamente con los demás, supongamos son estudiantes universitarios, ¿no? O en una empresa, una institución, etcétera, con los que voy interactuando, observo el fenómeno y debo justamente, ¿no? Ver cómo poder reajustar y justamente proponer, ¿no? Propuestas de solución a problemas que se hayan identificado dentro de la institución misma. Algunos libros que pueden tomar en cuenta para la investigación etnográfica, en este caso, investigación acción participativa,
Galindo Cáceres. Tenemos a Murcia Florian, ¿no? Investigar para cambiar. Rodríguez Gregorio, como hemos mencionado, y Valles Martínez, ¿no? Técnicas cualitativas de la investigación social. Son algunas bibliografías que sí pueden servirles para poder realizar el trabajo mismo. Bueno, de manera concreta corresponde a eso, ¿no? Tipos de investigación cualitativa relacionados a los métodos de investigación cualitativa. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta de la actividad que también los he propuesto dentro de la plataforma. Si tienen alguna consulta. Perdón, magíster, ¿podría volver a explicarle la actividad? Y ingresé un poquito después, ya cuando estaba terminando, por favor. Ok. Bueno, en esta semana tenemos una tarea, ¿no? Aquí hay un archivo para la tarea número 2. Tenemos la tarea número 2 que consiste en lo siguiente, ¿no? Hay que realizar justamente lo que es, ¿no? Realizar una formulación de una temática, ¿no? Pero desde una perspectiva de investigación cualitativa, ¿no? En base a los 12 puntos. Recuerdan que el fin de semana les he pasado unos archivos por el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Hay 12 puntos, ¿no? Donde está el título del tema, el problema, objetivos, si tiene o no tiene hipótesis, etcétera, ¿no? Los 12 puntos definidos en el documento mismo, ¿no? Son esos mismos, ¿no? Ustedes tienen que ir formulando una temática, una perspectiva de investigación. Ahora, para formular esta temática, obviamente, en la semana número 1, les he dado una tarea, ¿no? Que eran los 5 elementos fundamentales, ¿no? Tema, la formulación del problema, el objetivo general, si tiene o no tiene hipótesis o idea a defender, población y muestra, ¿no? Con esos 5 elementos pasas a esta segunda etapa de los 12 elementos, ¿no? De manera concreta. Entonces, esa es la tarea, ¿no? El archivo es este documento, ¿no? Si ustedes van, son los 12 puntos que les he pasado en el grupo de WhatsApp. Sí, lo deben tener, ¿no? Hay ejemplo que les envían en el grupo de WhatsApp. ¿Lo han podido descargar? Sí, ¿no? Son dos documentos, una que dice desde una óptica de investigación cualitativa y otra desde una óptica de investigación cuantitativa, ¿no? Los dos difieren, no son las mismas. Así es. Tiene diferente método, técnica, Sí, tipo de investigación, ¿no? Entonces, esa es la tarea de esta semana. Entonces, magíster, perdón, entonces, en base al cuadro que usted nos está mostrando ahora, vamos a hacer prácticamente un punteo, ¿no? O sea, de cómo Así más o es. menos se elabora y, como les decía, un punteo no tanto así como que defendiendo nuestra postura, en que fuentes bibliográficas nos solventa y demás, ¿no? Sí, en O realidad también. tienen que, para poder formular, se Ujú. necesita primero 5 elementos que hemos mencionado en la primera semana, ¿no? Un tema, ¿no? Y ahora el tema, ¿cómo vas formulando? A partir de tu experiencia que tú tienes, ¿no? Como especialista, ¿no? Bajo tu rama mismo, ¿no? Entonces, tal vez el sociólogo, no sé, administrador, antropólogo, tal vez comunicador social o trabajadora social, tal vez educadora, etcétera, ¿no? Entonces hay una postura. A partir de la experiencia tiene que realizar. Ya que ustedes son los expertos dentro de su contexto mismo, ¿no? Ustedes tienen una experiencia vivida y a partir de esa problemática que ustedes han percibido, han identificado, profundizan un poco más en realidad, ¿no? Vas indagando otros trabajos de investigación en los repositorios, ¿no? Buscas algunos artículos científicos que estén relacionados a tu temática que tú quieres emprender. Ese problema en realidad, ¿no? Aquí el punto clave es tener mismo, ¿no? Y eso es hacer un diagnóstico, ¿no? Pero no muchos van a poder lograr hacer un diagnóstico porque eso ya ustedes ya más adelante, en taller de tesis uno, taller de tesis 2, en taller de tesis mayormente es donde tienes que ya, ¿no? Evidenciar, ¿no? Si lo que tú piensas que es problema es mediante, obviamente, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Identificación del problema en sí. Y bueno, para identificar el problema se necesita algunas estrategias, algunas alternativas importantes, ¿no?
Se pasa una presentación, no sé si lo tengo, no sé si es la 4. Esto del video es el que no se ha podido lograr observar, ¿no? Es esto la 5. Junto al video o Aquí la está. clase grabada, solían enviarnos, Magíster, un código más para el ingreso. Ah, No ya, ok. sé si eso tal vez es lo que nos falta para poder verlo bien. Oye, aquí de manera muy directa, concreta lo voy a mencionar, ¿ya? Voy a dar luz, pero voy a grabar con más detalle el video porque me dijeron de que no se grababa, ¿no? O es que no se nota, hay que ver eso, voy a ver con el técnico. Por ejemplo, aquí, ¿cómo empezar a realizar un trabajo de investigación, ¿no? En realidad una tesis, ¿no? Se requiere justamente primero el dominio, ¿no? De metodología de investigación. Y la pregunta es, ¿todos realizaron tesis a nivel licenciatura? O probablemente alguno haya sido justamente, ¿no? Por examen de grado, excelencia, trabajo dirigido, proyecto de grado. Y tesis, obviamente, ¿no? Las modalidades de graduación. O tal vez alguno bajo esto que se lo conoce como memoria académica, ¿no? PTAN. Aquí lo que se necesita es la Eh, experiencia, metodología. Mag- Es bien Magíster, importante. una consultita. Sí. Más o menos, y esa era mi duda, ¿no? También el anterior módulo. eh, Más o menos, em, ¿qué grado de cientificidad, tal vez no sé por así decirlo, tendría que tener nuestra tesis de maestría? Ya que, bueno, la tesis de licenciatura que defendí, ¿no? Personalmente, era simplemente en una unidad educativa. He aplicado, por ejemplo, un método de estudio con estudiantes y no así con profesores, digamos, ¿no? Entonces, he demostrado aquello y ahí he defendido la tesis, digamos, de esa forma. Entonces, ¿qué grado de cientificidad tendría que tener para este grado de maestría, digamos? Eso más que todo era mi duda, porque, bueno, Aquí está. ahí, ahí es donde iba más que todo mi pregunta. Sí. Bueno, hay diferencia abismal, ¿no? Es decir, de trabajo de investigación. Y bien importante, ¿no? Los que han hecho una tesis de licenciatura es a nivel micro la investigación, es decir, te concentras justamente, ¿no? Vas a explorar un tema, una teoría, un conocimiento en un determinado contexto específico, concreto, ¿no? Supongamos una institución, ¿no? Educativa, como mencionabas. Pero en la tesis de maestría, los trabajos de investigación va más allá en realidad, ¿no? Analiza si compruebas o rechazas la teoría o el conocimiento que hayas obtenido, ¿no? En base a estudios, ¿no? Se descubre, se propone o se rechaza o se afirma el tipo de estudio mismo. Es a nivel meso, es a nivel micro. Si quieres trabajar con una institución, simplemente aquí vas a trabajar ya pues con un núcleo, imagínate, o un distrito en este caso, ¿no? Distrito educativo, supongamos, ¿no? Entonces, tú tendrías que hacer comparación. Supongamos que tú tienes aquí alguna herramienta didáctica, una herramienta clave que sí potencia, supongamos, el aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Y aquí, en este caso, tendrías que ver, ¿no? Un poco más grande, un poco más amplio, ¿no? Digamos, supongamos que yo voy a tomar en cuenta 10 unidades educativas o 5 y realizar comparaciones, ¿no? Es que evidentemente en estas instituciones esa herramienta clave tiene buenos efectos dentro de su aprendizaje, ¿no? Va avanzando un poco más allá. Y las tesis doctorales más en realidad, ¿no? Analiza, aquí ya tenías que ver una política educativa, ¿no? Una política educativa, cómo tú puedes proponer a partir de cierta experiencia, a partir de cierta herramienta clave que sí potencia, ¿no? En cierto tipo de contexto, en este caso. Y eso tendrías que comprobar, ¿no? Si esto es justamente en el área rural, urbana, ¿no? ¿Qué tal si en el área está urbana sí te resulta? Pero aquí ya trabajas, supongamos, con unidades educativas para la comparación, unidades educativas rurales y urbanas, entonces, probablemente no tienes buenos resultados, supongamos, ¿no? En el área rural que la urbana, entonces ahí vas a tener algunas deficiencias, ¿no? Es decir, no se va a poder generalizar ¿no? La teoría que estás construyendo en sí. Y en la tesis doctoral tendrías que proponer, ¿no? Si es muy buena dentro de esos ámbitos, entonces sería una buena propuesta de
modelo o política educativa, ¿no? En ese caso, es decir, aquí se propone, ¿no? Se analiza, se propone y se demuestra, ¿no? Esa nueva teoría, ¿no? Son conocimientos netamente inéditos, ¿no? Entonces ahí va justamente la diferencia. El grado y la magnitud de la investigación, ¿no? Es decir, aquí es a nivel micro, meso y macro. Ese es el punto clave, ¿no? Imagínate hacer una tesis de maestría solamente en una institución educativa. Si estás pensando hacer eso, no te va a resultar, ¿no? Porque los tribunales te van a observar en realidad, ¿no? Y tendrías que ir indagando un poco más, ¿no? Más allá. ¿Qué más se puede lograr a partir de esa propuesta, etcétera? Entonces, Entonces, sí, sí, magíster, perdón. Entonces, digamos, si yo quisiera probar, como usted dice, y defender, digamos, alguna teoría, tendría que plantear esa teoría, digamos, en tal vez 5 o 6 unidades educativas y ver si realmente se cumple, ¿cierto? Y si esta, digamos, no llegaría a cumplirse, igual he hecho la defensa de ello, magíster, o directamente, digamos, mi tesis es inválida y tendría que empezar de nuevo con otro tema, por así decirlo. ¿Es no, así o depende no? mucho cómo te ha ido tus resultados, ¿no? En la tesis de licenciatura, ¿no? Si son resultados significativos, tiene buenas ventajas, entonces sí, podrías ver, ¿no? En ese trabajo de investigación, si puedes seguir generalizando, utilizando en otras instancias, en otras instituciones, y hacer un cuadro comparativo, ¿no? Cómo se tiene justamente, ¿no? Puedes mostrar en gráficos comparativos, en ese caso, ¿no? Unidad educativa A, B, C, D, etcétera, ¿no? Sea, ahí podrías ver si evidentemente tu técnica o estrategia o método tiene buena aceptación en realidad, ¿no? Entonces ya comprobarías de que esta si es muy buena, ¿no? Esa estrategia didáctica o metodológica o técnica o herramienta clave es buena en sí, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer justamente, eso depende también, ¿no? Si vas a hacer un diseño experimental o no experimental. De eso también depende, ¿no? Es decir, si vas a manipular, ¿no? Entonces yo me imagino que quieres manipular, entonces va a ser diseño experimental, pero ¿de qué tipo? En este caso va a ser cuasi experimental. Y en este caso vas a hacer comparaciones, ¿no? Entonces podrías utilizar los grupos de Solomón, por ejemplo. O sea, ahí podrías ver, ¿no? Dos grupos experimentales, o bien tres grupos experimentales y uno de control y ver, ¿no? La relación significativa. Gracias, magíster, por las aclaraciones. No hay de qué. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta de la actividad? No se olviden, por favor, las tareas 1 por 1 ya finalizan, ¿no? Y las tareas número 2 de esta semana y el foro número 2 es una lectura en relación a la pregunta que se tiene dentro de plataforma. Bueno, si no hay más consultas, entonces nos vemos en la siguiente sesión. Magíster, perdón, una consultita más. En cuanto Dígame. al foro 2, ya pues, creí que era la misma pregunta y se había equivocado, pero simplemente está ahora relacionado con el ámbito universitario nomás, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ah, ya, porque ya respondimos, esa le quería decir, pero dice Es- en las universidades. así es, en Ah, las ya. universidades. Sí, aquí es una preguntita, ¿no? En el foro número 2, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de la metodología cualitativa a la investigación de la enseñanza de las ciencias sociales en el aula universitaria, ¿no? Hay que responder, pero a partir de la lectura misma del documento, ¿no? Es decir, aquí hay un documento adjunto, lectura para el foro número 2. Entonces, le das una lectura y respondes. Bueno, si no hay más consultas, el día jueves, por favor, tengan por lo menos, ¿no? Esos 12 puntos, cómo les ha ido a la hora de formular justamente su temática de la investigación misma, ¿no? Netamente cualitativa. Obviamente no todos me imagino, van a iniciar de manera muy correcta, ¿no? Eso depende mucho también, ¿no? Del grado de conocimiento, de experiencia, de profundidad en la parte de, ¿no? Dentro del área de ciencias sociales, ¿no? Eso es lo que es la parte de investigación cualitativa. Pues ahí vamos a hacer algunos reajustes, ¿no? Probablemente el día jueves, entonces ténganlo para que su tarea número 2 esté bien hecha, ¿no? Esté realmente
bien construida y tenga justamente un sentido lógico en este caso. Guíense de los ejemplos que les he enviado el día sábado. Les va a servir mucho, ¿no? Vean la perspectiva cualitativa. Es la que se está pidiendo. Bueno, si no hay más consultas, nos vemos entonces hasta la siguiente sesión del día jueves. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches, magíster. magister. Buenas Gracias. noches. Muy Hasta luego, buenas. magister. Hasta luego.